Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con el licenciado Jorge Gordillo para platicar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Y como siempre hacemos un conteo de lo que sucedió en los mercados bursátiles del planeta y yo les diría que fue una magnífica semana, fue una semana de recuperaciones. La semana anterior habían bajado prácticamente todas las bolsas del mundo, habíamos visto correcciones importantes. Sin embargo, en esta ocasión lo que estamos viendo son alzas generalizadas. Las más importantes se dieron en Asia, en Japón y en China, con crecimientos en el primer país de 2,32%, en el índice Shanghai de 2,77%. Europa estuvo con un crecimiento moderado. Hay que recordar que los mercados europeos son los que mejor comportamiento han tenido en lo que va de este año. Y luego los mercados norteamericanos volvieron a tocar máximos históricos. El Dow se incrementó 0,86%, el Standard & Poor's 1,36%, Nasdaq 2,45%, que representa el sector tecnológico. También fue una buena semana para la Bolsa Mexicana de Valores, con un incremento promedio en sus precios del 1,89%. El peso estuvo totalmente lateral, es decir, abrió y cerró más o menos en los mismos niveles del inicio de la semana, y el euro sí incrementó su valor contra el dólar alrededor de 0,6%. O sea que fue una buena semana para los mercados. ¿Qué dominó la conversación? No hubo muchísimas referencias económicas. En México sí hubo algunas y las vamos a comentar, pero lo que dominó el ambiente fue la reunión que se inició el jueves en Jackson Hole, en los Estados Unidos, y que es un simposio donde se reúnen los principales banqueros centrales del mundo. Jackson Hole está en Wyoming, y discuten las distintas estrategias que piensan a seguir. Por supuesto, el discurso más importante fue el de Jerome Powell, que dio el viernes a las 9 de la mañana, pero como lo habíamos presentido, pues no dijo más de lo que ya sabíamos. Pero para que nos dé los detalles de esto, yo invito a Jorge Gordillo a que nos dé un resumen de lo que sucedió ahí. Gracias, Manuel. Saludos a todos. Sí, efectivamente, nos da una muestra de lo importante que es Estados Unidos en el mundo. Esta es una reunión que, como dices, los principales banqueros centrales del mundo se reúnen para discutir modelos de política económica, y al mercado le interesa saber qué piensa Estados Unidos y al mundo entero en general, qué es lo que va a hacer la Reserva Federal. Hace algunas semanas, el mercado, bueno, la semana pasada, la semana anterior se corrigió portafolios ante la posibilidad de que en este simposio Jerome Powell, el presidente de la Fed, anunciara ya salida o un programa de salida de su compra mensual de bonos, que ha inyectado liquidez de manera excesiva en los mercados mundiales. Pero conforme fue pasando la semana pasada, empezó el ánimo un poco ya a calmarse, ya no se esperaba tanto, y así fue como sucedió. Powell, la economía dice que se ha recuperado mejor de lo esperado, que la crisis ha enseñado mejores percepciones hacia adelante, y que a lo mejor ya es momento de empezar a reducir este programa, y lo quisiera hacer antes de que termine el año. Eso dice. Sin embargo, estamos muy atentos a los datos de inflación, estamos muy atentos a este esquema de COVID-19, esta ola que nos pudiera un poco moderar en nuestras acciones. Entonces, no nos dio nada nuevo, no le dijo al mercado cuándo empezaría a hacerlo, ni cuál es el programa. Y entonces, bueno, por lo menos patea hacia la siguiente reunión de política monetaria el momento de que el mercado empiece a especular al respecto. Por eso es que vimos a todas las bolsas otra vez recuperándose, a las monedas tomando valor, simplemente porque no hubo esa preocupación que el mercado tanta atención está teniendo, y bueno, está generando demasiada especulación. Así es, en resumen no dijo nada, ¿no? O sea, no dijo nada nuevo en relación con lo que los mercados ya estaban esperando. Yo creo que aquí el mensaje importante lo vamos a ver hasta el mes de septiembre, en la reunión que tenga la Reserva Federal. Ahí seguramente se darán más pistas. Además, es el escenario apropiado, ¿no? Esto no era una junta de la Reserva Federal, es simple un simposio de colegas
que van a discutir distintas estrategias. Sigue molestando a los mercados, evidentemente, la variante Delta. Yo creo que es un tema muy serio que puede disminuir el crecimiento económico del mundo en lo general, pero en particular quienes más va a afectar son aquellos países que tienen muy bajos niveles de vacunación. Ahí es donde creo que se tiene que poner el énfasis en incrementar esta vacunación. A mí me preocupa, Jorge, me adelanto, el caso de México, porque los datos que nos dan pues no son verdaderamente ciertos. Lo cierto es que el 25% de los mexicanos tienen 2 vacunas, hay un 20% adicional que tiene una vacuna, y esto nos hace ver muy retrasados en relación a lo que deberíamos de tener para el día de hoy. Si queremos tener al 70% de la población vacunada para octubre, pues con este ritmo no lo vamos a lograr. Se están vacunando 650,000 personas por día y deberíamos de vacunar a 1.6 millones de personas para llegar a octubre a la meta que nos hemos fijado. Yo no entiendo y critico severamente a la Secretaría de Salud y concretamente al doctor López-Gatell por tener concentrada la distribución de las vacunas. ¿Por qué no se ha aprovechado, por ejemplo, a la iniciativa privada para que colabore, seguramente sin ningún costo adicional, a esta distribución? El proceso de vacunación en las áreas rurales es verdaderamente ineficiente y tenemos empresas muy conocidas como Bimbo, como Coca-Cola y muchas otras que llegan a los lugares más recónditos de toda la República todos los días. ¿Por qué no se les ha pedido ayuda? ¿Por qué no se les ha pedido asesoría? Simplemente porque son del sector privado. Aquí lo que se trata es de vacunar a los mexicanos y salvar vidas, y eso me parece que no se está haciendo y debería de mejorarse rápidamente. Pero bueno, en el entorno internacional también tuvimos el tema de Afganistán, que no es que sea un tema que nos vaya a pegar económicamente al mundo, sin embargo sí incrementa los riesgos geopolíticos. No sé si quieras comentar algo al respecto, mi querido. Bueno, sí, efectivamente. O sea, lo que sucede es que estamos ya en otras condiciones a las que estamos algunos meses. Hoy vemos a los talibanes otra vez de vuelta, y este posible conflicto con varios grupos terroristas que podrían iniciarse. No necesariamente van a pasar, los talibanes han dicho que son diferentes, pero hay el riesgo suficiente y la preocupación de que se vuelva a tensionar la posibilidad de guerra, ¿no? O sea, Talibán negoció con Trump la salida del ejército norteamericano y ciudadanos norteamericanos al 30 de este mes, y Biden dijo que conservaba esa fecha como límite, a pesar de que otros países europeos decían, oye, danos más tiempo para tratar de recuperar gente que podría estar en peligro de salirse. Entonces, seguramente esa fecha va a generar algo de ruido en los mercados financieros, y empezamos desde a partir de entonces con preocupaciones que no estaban en el calendario financiero. Jorge, me gustaría que platicara sobre un dato interesante sobre México. Salió el dato de cómo creció la economía al segundo trimestre de este año, un incremento del 1,5% sobre el trimestre anterior. A mí me parece que es un buen crecimiento, pero tú tienes un análisis más detallado. ¿Por qué no nos lo das a conocer? Sí, salió el dato del PIB, ya el corregido o el que ya revisado. Nos habían dicho que oportunamente que había crecido la economía cerca de 1.5% trimestralmente, casi 20% anual. Y bueno, una reactivación importante en la economía y sobre todo en el sector servicios, que son los sectores que más estaban retrasados en su recuperación. Ya podemos ver más contundente esta reactivación de muchas empresas que estaban cerradas, que están viendo la actividad económica reanudarse. Entonces son buenas noticias para muchos sectores, por ejemplo, sectores como los restaurantes, los hoteles, muchos sectores que tienen que ver con el esparcimiento, servicios, han enseñado crecimientos importantes y ya están en niveles más decentes a los niveles previos a la pandemia. Muchos de ellos todavía les falta mucho, pero sí vimos un avance interesante. Y la parte que no nos gusta es la parte industrial. La parte industrial había crecido ya, había dado señales muy buenas de recuperación en el primer trimestre, y en el segundo trimestre parece que se desacelera las manufacturas, muy afectadas por lo que está pasando en Estados Unidos con el tema de automotriz, con la falta de chips, con la escasez de algunos otros insumos que han provocado que se ralenticen las exportaciones en el segundo semestre, y bueno, el segundo trimestre, perdón, y bueno, nos da una señal de dificultad hacia adelante. Y lo que hemos comentado en semanas anteriores, la economía va a tener
más problemas para seguir manteniendo este vigor en el tercer y cuarto trimestre, con riesgos importantes en la industria, con lo que estoy diciendo, y en los servicios por posible ola de contagio del COVID. Entonces, bueno, es interesante lo que pasa hacia adelante. Por lo pronto, vimos un dato de junio malo para la economía en específico, pero tenemos esperanzas que julio sea mejor. Vimos un muy buen dato del sector externo que nos da algo de esperanza, y así vamos a estar un poco en este vaivén, tratando de armar una percepción sobre la economía para los siguientes trimestres. Yo creo que lo que vimos, los datos que estamos viendo de julio son muy buenos. Se incrementan las exportaciones, pero se incrementan mucho más las importaciones. Y esto es magnífico porque quiere decir que la economía finalmente se empieza a animar un poco, aunque esto nos haya dejado un pequeño déficit en la balanza comercial, pero a mí me parece bien. Ahora, hablando de comercio internacional, voy a hacer una última reflexión en relación al interés que pudiera tener el gobierno en bajar la deuda externa, reduciendo para tal efecto las reservas del Banco de México. Las reservas del Banco de México tienen que ver con el tamaño de nuestro comercio internacional. Para eso son reservas para poderle hacer frente a imponderables que se nos pueden presentar en el sector comercial. Los déficits de balanza comercial se pagan con las reservas porque se tienen que pagar en dólares. Aquí la pregunta es, ¿200,000 millones de dólares son suficientes? La respuesta es no. El tamaño del comercio exterior en México es de 800,000 millones de dólares. La suma de importaciones y exportaciones. Nuestras reservas deberían de estar cuando menos en 300,000 millones de dólares para hacerle frente a cualquier situación de emergencia que se pudiera presentar, porque se nos cayeron las exportaciones por la razón que tú quieras o porque se incrementaron las importaciones, pero tenemos con qué enfrentar esos déficits que se pueden presentar en forma o transitoria o estructural. Pero es muy importante vernos muy fuertes ante nuestros socios y aliados con los que comerciamos todos los días. Las reservas son nuestra carta de presentación, son nuestra carta de solvencia. Eso nos permite seguir incrementando el comercio internacional, que para una economía tan abierta como la mexicana vale mucho la pena conservar. Bueno, pues ya se nos terminó el tiempo, mi querido Jorge. Siempre se parecen muy poco lo que nos dan. Yo quiero agradecerte tus comentarios, pero sobre todo agradecerle a todos ustedes que estén con nosotros aquí semana a semana en Milenio Mercados en Perspectiva.